¿Alguna vez has dicho que crees en Dios, pero luego te costó explicar quién es Él cuando alguien te lo preguntó? No porque no creas, sino porque nunca te lo explicaron de una forma que realmente tuviera sentido. Tal vez alguien mencionó la Trinidad en una clase de escuela dominical. Tal vez un predicador usó un gráfico o comparaciones vagas. Asentiste con la cabeza, dijiste amén, pero en el fondo no lo entendiste de verdad. Ahora, incluso después de años siguiendo tu fe, si alguien te pidiera explicar cómo Dios, el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿podrías hacerlo con sinceridad, sin sentirte inseguro? Esto no es un tema secundario en el cristianismo, es el centro de todo. Si malentendemos a Dios, malentendemos todo lo que viene de Él. La cruz, la salvación, la oración, la adoración y nuestra relación con Él. Si has mantenido la idea de la Trinidad a distancia porque te parecía confusa o imposible de entender, entonces este mensaje es para ti. No vamos a evitar los temas profundos y no simplificaremos el misterio. Vamos a profundizar en la verdad que hace que tu salvación sea real y que tu adoración tenga sentido. Cuando termine este video, tu fe no solo se sentirá más fuerte, sino también más clara. Un solo Dios, 3 personas, algo antiguo y misterioso, pero finalmente comprensible. Esto no era solo teología abstracta para los primeros cristianos. Ellos lo tomaron en serio, lo debatieron, lo defendieron y algunos incluso dieron su vida porque no quisieron negar esta realidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, pero todos son plenamente Dios, unidos como uno solo, en un mundo donde la gente cuestiona todo, la identidad, la verdad, el propósito. Nunca ha sido más importante conocer realmente al Dios en quien crees. Así que hagamos la pregunta que a menudo evitamos. ¿Realmente entiendes al Dios que dices seguir? ¿Tu adoración se basa en un conocimiento personal o solo en la tradición? ¿Qué pasaría si todo cambiara en el momento en que conocieras de verdad al Padre que envió a su Hijo, al Hijo que nos mostró al Padre y al Espíritu que trae a ambos a tu vida ahora mismo? Si quieres que expliquemos más temas como este, como cómo reconocer la voz del Espíritu Santo, o cómo Jesús puede ser completamente humano y completamente divino, escribe tus ideas en los comentarios. Estamos listos para explorarlos contigo. Tómate un momento y respira, porque el Creador de todo no es solo una idea que hay que aceptar, es una Trinidad viva que quiere ser conocida. Si vamos a hablar de encontrarse con Dios, no como una teoría, sino como alguien real, entonces tenemos que comenzar con esta verdad clave. La Trinidad no es solo importante, es esencial. No solo cambia cómo hablamos de Dios, cambia cómo nos conectamos con Él. Afecta todo, tus oraciones, tu adoración, cómo entiendes la salvación, cómo te ves a ti mismo, tu propósito y tu llamado. Y cuando esta verdad sobre Dios se malinterpreta o se ignora, toda tu vida espiritual puede empezar a desviarse sin que te des cuenta. Por eso, esto no es un simple detalle teológico antiguo que se puede pasar por alto. Esta verdad es el ancla. Sin ella, todo empieza a sentirse raro. Las oraciones parecen vacías. La adoración pierde sentido. Jesús se siente distante o difícil de entender. Sigues creyendo, pero algo falta. No hay pasión, no hay claridad, y empiezas a preguntarte si algo anda mal contigo. Tal vez has pensado que simplemente no eres lo bastante espiritual. Tal vez te has sentido roto porque no puedes sentir a Dios como lo hacen otros. Pero, ¿y si el problema no está en tu fe, sino en cómo entiendes a Dios? Vamos a hacerlo simple. Si piensas en Dios como una sola persona que cambia de rol, como un actor que se pone diferentes máscaras, siempre te vas a sentir un poco perdido cuando intentes orar.
No sabrás si estás hablando con el Padre, el Hijo o el Espíritu. Esa confusión lleva a un problema más profundo. Empiezas a perder de vista quién es realmente Dios. Quizá adoras a Jesús, pero olvidas que Él te lleva al Padre. O tal vez intentas acercarte al Espíritu sin darte cuenta de que Él es quien desde el principio está moviendo tu corazón hacia Jesús. Ahora bien, si por otro lado imaginas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como dioses completamente separados, puedes empezar a hacer diferencias entre ellos en tu mente o preferir a uno sobre los otros. Tal vez conectas mucho con Jesús, pero evitas al Espíritu Santo porque te parece muy misterioso. O tal vez ves al Padre como severo y lejano, mientras que Jesús te parece amable y cercano. Cuando eso pasa, ya no estás relacionándote con el Dios verdadero, sino con una versión que has modificado para sentirte más cómodo. Ahí es donde está el verdadero riesgo. Malentender la Trinidad no solo confunde tus ideas, puede llevarte a adorar algo que no es Dios en absoluto. Se convierte en una forma de idolatría, porque en lugar de honrar al único Dios verdadero revelado en las Escrituras, estás siguiendo una versión que creaste a tu imagen. Este desafío no es nuevo. La iglesia primitiva lo enfrentó directamente. Después de la muerte de los apóstoles y con el aumento de la persecución, los cristianos tuvieron que definir lo que creían, ya que comenzaron a difundirse rápidamente enseñanzas falsas. Algunos decían que Jesús era solo un hombre. Otros afirmaban que era divino, pero no al mismo nivel que el Padre. Y algunos reducían al Espíritu Santo a una simple fuerza o poder sin verlo como una persona real. Estas no eran simples diferencias de opinión, tenían consecuencias eternas. Por eso los líderes de la iglesia primitiva se reunieron en concilios como los de Nicea y Constantinopla. No lo hacían solo para defender una tradición, estaban defendiendo la verdad. Y aunque han pasado siglos, esa lucha continúa hoy, solo que con nuevas formas, en un mundo donde la gente mezcla versículos bíblicos con consejos de autoayuda, habla del universo en lugar de Dios, y trata la espiritualidad como un buffet de creencias. La necesidad de conocer al Dios verdadero y trino nunca ha sido tan urgente. Cuando conoces al Padre como quien te creó, al Hijo como quien te salvó y al Espíritu como quien siempre está contigo, dejas de buscar consuelo momentáneo y comienzas a vivir con una fuerza duradera. Llevémoslo a la vida real. Si tus oraciones parecen no llegar a ninguna parte, tal vez es porque estás hablando con una idea abstracta en lugar de con el Padre amoroso que te invita a acercarte. Si te sientes lejos de Dios después de cometer un error, tal vez es porque olvidaste que Jesús, el Hijo, está justo allí, delante del Padre, diciendo, yo ya me encargué de eso. Si alguna vez te has sentido seco espiritualmente o sin fuerzas, puede ser porque nadie te explicó que el Espíritu Santo está dentro de ti. No como una emoción, sino como el aliento mismo de Dios viviendo en ti. Por eso entender la Trinidad es tan importante. Tu conexión con Dios no es de una sola vía, es activa. Es una relación. El Padre se preocupa profundamente por ti. El Hijo vino a salvarte. El Espíritu te da fuerzas. 3 trabajando en unidad. 3 como un solo Dios. Y no se trata de usar las palabras perfectas, se trata de conocer verdaderamente quién es Dios. Cuando la Trinidad tiene sentido, la adoración se vuelve poderosa. La oración se vuelve íntima, la cruz se vuelve personal, y tu fe deja de ser solo una idea. Cobra vida. La Biblia lo muestra una y otra vez. En el bautismo de Jesús, el cielo se abrió. Dios el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado». El Espíritu Santo descendió como paloma.
Jesús estaba allí en el río, 3 personas distintas, un solo Dios, un solo propósito, un solo momento. En Efesios 2:18, Pablo escribe que por medio de Jesús podemos acercarnos al Padre gracias al Espíritu. ¿Ves cómo funciona? Venimos al Padre por medio del Hijo, a través del Espíritu. La Trinidad resumida en una sola frase. Así funciona la salvación, así conecta la oración, así vivimos. Y tal vez nunca te lo habían explicado de esta manera. Tal vez has creído en Dios durante mucho tiempo sin darte cuenta de que cada paso que diste hacia Él fue guiado por el Espíritu, hecho posible por el Hijo y recibido por el Padre, que siempre te estuvo esperando. Ahora lo entiendes, ahora está claro. Es un momento de claridad. Y cuando ves a Dios tal como es, todo cambia. Si la Trinidad realmente toca cada parte de tu vida, tu adoración, tus oraciones, tu identidad misma, entonces hay una gran pregunta. ¿Dónde la vemos por primera vez? Porque si esto no es solo un concepto inventado más adelante en la historia, deberíamos encontrarlo en toda la Escritura, desde el principio. Y así es. En Génesis 1, antes de que existieran las leyes, o Israel, o los profetas, o incluso los evangelios, ya vemos a Dios como 3 en 1, moviendo, actuando y dando vida a la creación. La mayoría de la gente no lo nota, porque Génesis 1 no grita claramente la idea de la Trinidad, más bien la sugiere en silencio, como una huella sutil de Dios escondida en el mismo inicio de todo. Al comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el Padre, el originador, el que saca luz de la oscuridad. Luego leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero no era una presencia quieta o lejana. La palabra hebrea ruaj significa aliento, viento o espíritu. Nos da la imagen de una presencia vibrante de Dios, llena de energía, que flotaba sobre lo profundo y desordenado justo antes de que surgiera el orden. Después llega un punto clave. Dios habla. Detente ahí. No actuó en silencio. Usó palabras y esas palabras dieron existencia a todo. Y si miras Juan 1 a 1, verás que esas palabras no eran solo sonidos, eran alguien. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio. Todo fue creado por medio de Él. Ese es Jesús, todavía no nacido en Belén, pero ya existiendo fuera del tiempo. El Hijo eterno de Dios, el Verbo divino, llamando a las estrellas a existir, separando océanos de la tierra, formando personas del polvo con las mismas manos que un día llevarían cicatrices. Padre, Verbo y Espíritu, un solo Dios, 3 personas distintas, desde el principio de la creación. Luego llega Génesis 1:26, un momento que debería hacerte detenerte. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? No con los ángeles. Ellos no crean. Y no es un plural formal, porque así no funciona el hebreo. Es una conversación dentro de Dios mismo. Hagamos al ser humano. El Padre concibe el plan, el Verbo lo lleva a cabo, y el Espíritu le da aliento. Ahí es cuando te das cuenta, la humanidad no fue solo hecha por Dios. Fuimos creados para reflejar una relación, porque eso es la Trinidad, un vínculo eterno de amor y unidad. Dios no te creó porque se sintiera solo o aburrido. Fuiste traído a la existencia por el desbordamiento del amor profundo y eterno que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso anhelamos la conexión, por eso estar solos duele, y la traición deja una herida tan profunda. Nunca fuimos hechos para estar aislados. Reflejamos a un Dios que siempre ha vivido en perfecta comunión.
La Trinidad no es solo una creencia, es el origen mismo de donde vienes, y esa verdad no termina con la creación. En Génesis 3, después de que la humanidad se aleja de Dios, Él dice: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Una vez más, vemos la palabra nosotros, la Trinidad, hablando como uno. Incluso mientras se anuncian consecuencias, se siembra esperanza. Dios no destruye a Adán y Eva. En cambio, los viste. Habla de un futuro descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente, una promesa clara sobre Jesús, el Hijo que más adelante vendría a salvar. Desde el principio, la Trinidad está activa, no definida por teología, sino revelada a través de la creación, de las palabras, de la presencia, del amor. Esto importa porque cambia cómo vemos todo. Si lees Génesis sin pensar en la Trinidad, tal vez solo veas a un ser poderoso. Pero cuando entiendes quién es realmente Dios, ves a un Dios profundamente personal y conectado, ya unido en amor antes de que el mundo comenzara, y ahora invitándote a esa misma unidad. Déjalo entrar en tu corazón. Fuiste hecho a imagen de una relación. Eso significa que tu propósito, tu identidad, tu sanidad, todo está enraizado en la conexión. El Padre te formó, el Hijo te rescató y el Espíritu vive en ti. Si te sientes distante de Dios, del sentido de la vida o de los demás, tal vez es porque has olvidado la relación que te dio vida desde el principio. Pero aquí está la buena noticia. Puedes regresar, no a un conjunto de reglas o rituales vacíos, sino a una cercanía real con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si esto está despertando algo en ti y quieres seguir explorando, como cómo aparece Jesús en el Antiguo Testamento o cómo el Espíritu se movía antes de Pentecostés, escribe un comentario y caminaremos contigo. Pero por ahora guarda esto en tu corazón. La Trinidad no comenzó con el Nuevo Testamento, ya estaba presente desde el principio, creando, conectando, viviendo en unidad. Si Génesis nos dio un vistazo de la presencia de la Trinidad, trabajando como uno, entonces ahora es momento de hacer la gran pregunta: ¿qué es realmente la Trinidad? Porque si vas a construir tu fe sobre esta verdad, no puede quedarse como un misterio vago. Necesitas una base clara, algo firme en lo que apoyarte cuando las dudas aparezcan. Así que aquí está. La Trinidad significa que Dios es uno en esencia, pero existe como tres personas. Un solo qué, tres quiénes, no tres dioses separados. No un solo Dios actuando con diferentes máscaras, sino un solo Dios verdadero, existiendo por siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno distinto, pero completamente unidos. Respira hondo, porque esto puede ser difícil de entender. Durante siglos, las personas han intentado explicarlo con comparaciones. Algunos dicen que es como el agua, hielo, líquido y vapor. Otros dicen que es como un hombre que es padre, hijo y esposo. Algunos mencionan un trébol con 3 hojas, pero todos esos ejemplos se quedan cortos, porque no estamos describiendo agua, ni personas, ni plantas. Estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Y cuando intentamos reducir a Dios a algo que podamos entender por completo, dejamos de honrar quién es Él realmente. En lugar de eso, terminamos creando una versión de Dios que encaja con nuestra zona de confort. Pero la verdad es que Dios está mucho más allá de nosotros, y aún así, Él decide mostrarse. Y la forma en que se revela en la Biblia es clara y coherente. La Escritura declara sin lugar a dudas que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Isaías 45:5 dice: Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Aún así,
Este único Dios se revela como tres personas distintas. El Padre habla desde lo alto y dice: «Este es mi Hijo amado». Mateo 3:17. Jesús ora al Padre diciendo: «No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Lucas 22:42. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Ver Juan 14, 26 y 15:26. No son solo diferentes roles o expresiones, son personas individuales. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre, y sin embargo cada uno es plenamente, eternamente y completamente Dios. No son piezas separadas que juntas forman a Dios. Cada uno es totalmente Dios. Hay un solo Dios, no tres. No es una contradicción, es un misterio divino. No se trata de separación, sino de unidad perfecta. Y esta idea no surgió después. Los primeros seguidores de Jesús no la inventaron. La reconocieron porque las Escrituras los llevaron a esa verdad. Después de que Jesús resucitó, cuando la iglesia primitiva enfrentó presiones, enseñanzas falsas e incluso persecución, se reunieron para definir lo que creían. Se celebraron concilios, Nicea en el año 325 después de Cristo y Constantinopla en 381 después de Cristo, no para crear una nueva creencia, sino para expresar claramente lo que la Biblia ya había revelado. El credo de Nicea declaró que los creyentes tienen fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, que envió a un solo Señor, Jesucristo, su único Hijo, y en el Espíritu Santo, fuente de vida. No era un intento de explicar completamente a Dios, sino de reconocer cómo Él eligió revelarse. ¿Y qué significa eso para ti personalmente? Significa que tu fe no está basada en fantasías. Está fundamentada en un Dios que va más allá de la comprensión, pero que es profundamente personal, que sobrepasa la razón, pero está más cerca de ti que tu propio aliento. Entender esto cambia tu perspectiva, porque de pronto la fe no se trata solo de creer en Dios, se trata de caminar a diario con la Trinidad. El Padre es quien te amó primero, el Hijo tomó tu lugar y el Espíritu ahora vive dentro de ti. Tres personas distintas, un solo Dios, trabajando juntas para rescatarte y transformarte. Aquí hay otra forma de decirlo. El Padre diseñó tu salvación, el Hijo la hizo posible y el Espíritu la trae a tu vida. No es solo una teoría, es algo profundamente personal. Cuando oras, hablas con el Padre, a través del Hijo, con la ayuda del Espíritu. Cuando adoras, es el Espíritu moviendo tu corazón hacia el Hijo, quien te muestra la belleza del Padre. Cuando lees las Escrituras, estás leyendo lo que el Espíritu inspiró, lo que apunta al Hijo y lo que revela las intenciones del Padre. No se trata de una religión complicada, se trata de una relación divina y hermosa a la que has sido invitado. Y tal vez nadie te dijo esto antes. La Trinidad no es solo un concepto para estudiar, es la razón misma por la que existes. El mismo Dios que dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen», no te creó solo para que sobrevivas, te hizo para reflejar su propia conexión, para amar profundamente, vivir en armonía y llevar una fuerza que proviene de Él. Por eso el enemigo intenta distorsionar la verdad sobre la Trinidad, porque si logra convencerte de que Dios es lejano o confuso, puede robarte la cercanía, el propósito y el poder. Pero eso termina hoy, porque ahora ves la verdad, el velo está cayendo, y si algo dentro de ti se está despertando, si has estado aferrado a una versión de Dios que te dejó vacío y anhelas encontrarte de verdad con la Trinidad en tu vida diaria, aquí estamos para caminar contigo. Esto es lo que realmente es la Trinidad.
No tres dioses separados, ni un solo Dios actuando con distintos disfraces, sino un solo ser eterno, existiendo como tres personas únicas, cada una plenamente Dios, unidas por siempre en amor perfecto. Y ahora, este misterio está ante ti para explorarlo y vivirlo. Si la Trinidad es un solo Dios expresado en tres personas, y esa verdad no es solo una idea teológica, sino algo que te afecta personalmente, entonces debemos comenzar con aquel a quien la Escritura llama el Padre. No porque haya sido el primero en el tiempo, sino porque ocupa el primer lugar en propósito y diseño. Él es el origen, la voz, el que envía. Pero para muchos, la palabra Padre no trae consuelo, trae silencio o incluso dolor, y aquí hay algo que la mayoría no se atreve a decir en voz alta. Para muchas personas, Padre es una palabra dañada. Tal vez el tuyo estuvo ausente, tal vez estuvo físicamente presente, pero emocionalmente distante. Tal vez te abandonó, te falló, o causó heridas que nunca sanaron del todo. Así que cuando escuchas que Dios es un Padre, tu reacción puede ser alejarte. Pero la forma en que Dios nos cuida como Padre es completamente distinta a todo lo que has visto en este mundo. Él no está ausente, no es frío, y no está esperando que te arregles a ti mismo antes de acercarse. Este es el Dios que planeó un rescate mucho antes de que la humanidad cayera. Él diseñó el plan de la creación, sabiendo perfectamente el precio que tendría que pagar para traerte de vuelta. Es un Padre que habla con fuerza, sí, pero una fuerza envuelta en amor, una voz que rompe cadenas, no corazones. Veámoslo más a fondo. El libro de Génesis comienza con Dios creando el mundo, pero el Padre no trabajaba solo. Él lo eligió, sin duda, pero habló a través del Hijo, y el Espíritu se movía sobre las aguas, listo para actuar. Fue un acto unido de tres, trabajando como uno solo, pero todo fluía desde el corazón del Padre. A lo largo de la Biblia, vemos al Padre como el que envía, y no envía de forma pasiva, envía con propósito y pasión. Dios amó tanto a la humanidad que decidió entregar a su único Hijo. Envió a su Hijo envuelto en debilidad humana para cargar con nuestras fallas. Y el Espíritu Santo, nuestro ayudador, fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Todo lo relacionado con nuestra redención comenzó con el Padre. La decisión de que Jesús viniera al mundo fue plan del Padre. El envío del Espíritu Santo, el Padre lo hizo posible. Toda la misión de rescate para la humanidad nació en el corazón del Padre. Así que no estás aquí por accidente. Tu sanidad, tu propósito, tu nuevo comienzo, todo eso formaba parte de su visión. Esto no fue solo obra de Jesús. Fue el deseo del Padre por ti. ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado? El cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma y una voz declaró: «Este es mi Hijo, en quien me complazco». Esa voz, esa misma voz poderosa, también habla hoy sobre ti. Si decides recibir a Jesús y confiar en su nombre, se te da el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Por medio del Espíritu, hemos sido recibidos en la familia de Dios y ahora podemos llamarlo Abba, nuestro Padre amoroso. Piensa en eso. El que hizo galaxias y ordena a las estrellas, te mira con amor firme y te llama suyo. Aún así, muchos creyentes le hablan a Dios como si fuera un jefe lejano en lugar de un Padre cercano y atento. ¿Por qué es así? Porque no hemos comprendido realmente qué tipo de Padre es Él. Pongamos las cosas claras. El Padre no está lleno de ira, mientras Jesús está lleno de gracia. No está esperando castigarte mientras Jesús te protege. No está esperando que falles. Él fue quien envió a Jesús desde el principio. Es el Padre que corrió a abrazar al Hijo perdido. Te amó antes de que tú lo conocieras. Y ese amor no es nuevo, siempre ha estado allí. En escritos antiguos, Dios es llamado el alfarero, moldeándonos como barro con cuidado y propósito.
Así como un padre siente compasión profunda por sus hijos, Dios siente esa misma compasión por quienes lo respetan. Incluso cuando corrigió a Israel, nunca fue para destruir, siempre fue para guiar con amor, no para rechazar con enojo. Oseas 11, 1-4 pinta una escena conmovedora. Dice que cuando Israel era joven, Dios lo amó y lo sacó de Egipto como a un hijo. Dios dice que le enseñó a Efraín a caminar, sosteniéndolo suavemente por los brazos. Lo guió con ternura, envuelto en amor como con cuerdas invisibles. Puedes sentir la belleza en eso. Dios no es solo poderoso, es profundamente personal. Caminó con Israel como un padre que ayuda a su hijo pequeño a dar sus primeros pasos, sosteniéndolo, guiándolo, levantándolo cuando caía, y asimismo te guía hoy. Pero si no entendemos este lado de él, si lo mantenemos a distancia por miedo, por heridas del pasado, nos perderemos lo que el Hijo y el Espíritu vinieron a darnos. Puede que hables con Dios, pero no te sientas realmente seguro. Puede que cantes alabanzas, pero te sigas sintiendo invisible. Puede que creas en Él, pero lleves la carga solo. Pero el Padre quiere más para ti. Quiere que reconozcas su voz, que te sientas cerca de Él, que corras a su presencia, no por obligación, sino porque descubriste que su abrazo es el único lugar donde nunca serás abandonado. Y si te cuesta confiar en Dios como Padre, especialmente por una experiencia dolorosa con tu propio papá, o si nunca has creído realmente que Dios está de tu lado, cuéntanoslo en los comentarios. Estamos aquí para caminar contigo en ese proceso. Y si necesitas ayuda para cambiar la forma en que ves a Dios como Padre, dínoslo, lo exploraremos juntos. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. El Padre no es solo el comienzo de la historia. Él es el corazón en el centro de todo, la voz que te llamó a la existencia, el amor que envió al Hijo, los brazos que todavía se extienden hacia ti. Y no está esperando para reprenderte, está esperando para abrazarte, porque si el Padre es la fuente, el que da nombre, el que envía por amor, el que sostiene con ternura, entonces comprender a quién envió lo cambia todo. No envió solo palabras, envió a una persona. Dios no envió un símbolo ni un reemplazo, Él vino en persona por medio del Hijo. Y aquí es donde todo pasa de asombroso a impactante. Si piensas en Jesús solo como un hombre bueno con enseñanzas sabias, si lo ves solo como un profeta, un ejemplo o una buena persona, te estás perdiendo el centro de todo. Jesús no es solo un consejero espiritual, no es el primer ser creado por Dios, no es una forma menor de Dios ni un ser angelical cumpliendo una misión. Jesús es Dios, totalmente divino, totalmente humano, uno con el Padre. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y hasta que esa verdad no penetre tu alma, hasta que no te sacuda, no comprenderás verdaderamente lo que significó la cruz, por qué la resurrección importa o por qué solo su nombre tiene el poder de transformar vidas. Así que retrocedamos, no hasta Belén, ni a la primera página de los Evangelios, sino a antes de que el tiempo comenzara. Juan 1:1-3 comienza justo como Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él ya estaba allí desde el comienzo. Todo lo que existe vino por medio de Él. Nada fue creado sin Él. Esto no es solo lenguaje poético, es una verdad profunda. Es una declaración contra toda idea que intenta hacer a Jesús más pequeño de lo que es. Él es el Verbo eterno de Dios, igual al Padre, el mismo por quien se formó el universo. Y luego en el versículo 14 viene la realidad más asombrosa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Piénsalo, el mismo Jesús que caminó por pueblos, que sanó a los enfermos, que compartió comidas con los rechazados, que lloró por la pérdida de un amigo, Él
es el eterno Yo Soy. El Dios que creó galaxias decidió acercarse, tomar forma humana, tuvo un corazón real, sintió hambre, sintió dolor. Jesús tuvo un cuerpo verdadero, respiró, sangró, sudó. Pero no vino solo para experimentar la vida humana, vino para rescatarla. Colosenses 1:15-17 dice que el Hijo nos muestra exactamente quién es Dios. Se le llama el primogénito de toda la creación, no porque fue creado, sino porque ocupa el lugar más alto, tiene plena autoridad como el heredero de todo. Por medio de Él todo fue creado, no solo para Él, sino por Él. Él no es parte de la creación, es quien lo creó todo. Cada símbolo y figura del Antiguo Testamento apunta a Él. Piensa en el ángel del Señor que habló a Moisés desde la zarza ardiente, el que declaró, «Yo soy el que soy». En Juan 8:58 Jesús usa esa misma frase, antes de que Abraham naciera, «Yo soy». La multitud entendió perfectamente lo que quería decir, por eso intentaron apedrearlo. No porque hablara con ambigüedad, sino porque fue claro y directo. Él estaba diciendo, yo soy el Dios que se encontró con Moisés, soy el que partió el mar, soy el que está en el fuego y no se quema. Jesús no solo trajo un mensaje, Él es el mensaje. Y eso es lo que hace al cristianismo completamente distinto de cualquier otra creencia. La mayoría de las religiones te dicen que debes alcanzar a Dios, ganarte el camino hacia Él. Pero Jesús es Dios que baja hacia ti. Otras creencias ofrecen pasos, reglas, caminos. Jesús se ofrece a sí mismo. Los primeros cristianos sabían cuán importante era esto. Incluso cuando fueron golpeados, perseguidos y quemados, se aferraron a esta verdad. No llamaban a Jesús simplemente profeta o ser creado. Lo adoraban como Señor, oraban a Él como a Dios y estaban dispuestos a morir por aquel en quien creían, Dios hecho hombre. Y eso todavía importa hoy, porque si Jesús no es verdaderamente Dios, no tiene el poder para salvarte, y si no es verdaderamente humano, no puede ocupar tu lugar. Pero como es ambas cosas, completamente divino y plenamente humano, Él es el puente perfecto entre el cielo y la tierra, un puente que ninguna fuerza del infierno puede destruir. No estás siguiendo una idea, no estás persiguiendo un mito, estás siguiendo al Dios que entró en la historia, que lloró lágrimas reales, derramó sangre real, murió una muerte real y luego resucitó en victoria. Hebreos 1:3 nos dice que el Hijo nos muestra exactamente quién es Dios. No es una copia ni una imagen reflejada, es el resplandor de la gloria de Dios, la misma luz, la misma esencia, y sostiene todo con solo su palabra. El Jesús que caminó junto a Pedro, que calmó tormentas violentas y expulsó la oscuridad, no es una historia del pasado. Está vivo hoy. No es solo una figura en un libro antiguo. En este momento está sentado junto al Padre, intercediendo por ti. Y un día regresará, no silenciosamente como un cordero, sino con poder como un león. Así que cuando digas su nombre en oración, no lo tomes a la ligera. Ese nombre lleva la fuerza para derrotar la muerte, conquistar el pecado y contener toda la plenitud de Dios en un cuerpo que se rompió por ti. Y aquí hay algo que no puedes olvidar. Jesús no es solo un camino hacia Dios. Él es Dios, divino y humano, desde el principio. Él habló el universo a la existencia y luego entró en él como hombre para sanar lo que estaba roto. Pero después de resucitar, no nos dejó solo con recuerdos o historias. Nos dio algo más. Envió a alguien, no solo una continuación de su ministerio, ni un eco apagado de su presencia. Nos dio al Espíritu Santo, Dios mismo. Esta es la parte de la Trinidad que muchos mencionan, pero pocos comprenden realmente. El Espíritu no es un plan de respaldo, no es un complemento divino.
No es solo una emoción que se siente durante la música o una presencia extraña que hace temblar a la gente. Él es una persona. Él es Dios. Está completamente vivo y totalmente activo ahora mismo. Y la confusión que lo rodea hoy no es casualidad. Vivimos en una época obsesionada con la energía, las vibras y el manifestar. En medio de ese ruido, la verdadera identidad del Espíritu Santo muchas veces se distorsiona. Algunas iglesias se van al extremo convirtiéndolo en un espectáculo. Otras prefieren no hablar de él, por miedo, por confusión, por malentendidos. No te equivoques, el Espíritu Santo no es raro ni espeluznante, no es extraño, es santo, es real, y sin él es imposible vivir la vida que Jesús te llamó a vivir. En Juan 16:7, Jesús le dijo a sus seguidores algo sorprendente. De hecho, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si él no se iba, el Consolador no vendría. Pero si se iba, enviaría al Espíritu. Piénsalo. Jesús, en carne y hueso, dijo que es mejor para nosotros tener al Espíritu con nosotros que tenerlo a Él físicamente presente. Eso no es una exageración, es una verdad profunda. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza ni una vibra, es una persona. Él convence, no para condenarte, sino para darte claridad. Cuando toca tu corazón, no es para hundirte, es para despertarte. Habla cuando estás a punto de tomar una decisión que te haría daño. Te dice con ternura, eso ya no eres tú. Él atraviesa la niebla y te recuerda que fuiste creado para algo más grande. Él consuela no con palabras vacías, sino con una presencia real. Jesús lo llamó el Consolador, el Ayudador, el Consejero. No solo calma tu tormenta, entra en ella contigo. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Incluso cuando no sabemos qué orar, Él interviene y habla por nosotros, sin palabras, pero con poder. Cuando tus palabras se acaban, Él sigue orando. Cuando estás demasiado cansado para seguir de pie, Él te sostiene. No está solo a tu alrededor, vive dentro de ti y Él transforma. Eso no se puede fingir. Puedes conocer todos los versículos bíblicos, ir a la iglesia cada semana y cantar todas las canciones de alabanza. Pero solo el Espíritu Santo puede cambiar tu corazón de verdad. Solo Él puede romper las cadenas de la adicción. Solo Él puede tomar un corazón endurecido y amargado y volverlo tierno otra vez. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 3:17-18, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos estamos siendo transformados a su imagen, desde adentro hacia afuera, con una gloria que no deja de crecer. Él no está tratando solo de mejorarte, está haciendo de ti una nueva persona. Por eso tener una conexión con Él no es solo una buena idea, es necesaria, es urgente, es lo que te mantiene en pie, porque cuando las palabras en la página parecen vacías, Él es quien las hace cobrar vida en tu corazón. Él es quien te ayuda a soltar la ira, incluso cuando todo dentro de ti quiere aferrarse al dolor y vengarse. Él es quien te da el valor de hablar cuando alguien necesita esperanza desesperadamente, aunque tú sientas que no estás preparado. Él es quien te recuerda con ternura cuánto te ama el Padre, incluso cuando tu pasado te dice otra cosa. Y ha estado presente desde el principio. Allá en Génesis se movía sobre el caos, listo para traer paz y orden. En tiempos de los jueces dio fuerza a personas sin preparación para pelear. En los evangelios apareció como paloma sobre Jesús y luego lo llevó al desierto a enfrentar al enemigo cara a cara. En Hechos descendió como fuego, llenó a gente común y dio inicio a un movimiento que cambió el mundo. Ese mismo espíritu ahora vive en ti. Deja que eso te impacte. Cuando Jesús estaba aquí en forma humana, solo podía estar en un lugar a la vez. Pero a través del Espíritu,
Él está contigo en tus días más difíciles, en tus horas más débiles, en el tráfico, en tu trabajo, cuando tu corazón se rompe o cuando estás luchando con la tentación. Ningún espacio, distancia o estado de ánimo puede mantenerlo alejado. Él está dentro de ti, pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Lo has recibido de verdad? Porque Él no va a irrumpir, no va a competir por tu atención. Él espera hasta que estés listo para soltar, hasta que tengas hambre de más, hasta que estés dispuesto a decir, no solo quiero aprender sobre Dios, quiero vivir mi vida con Él, paso a paso. Esto no se trata de perseguir una emoción. Esto es una realidad poderosa. Y para algunos de ustedes, la razón por la que su fe se siente seca no es porque no amen a Jesús. Es porque no han hecho espacio para el Espíritu que lo hace real. Has estado intentando seguir un camino espiritual sin fuerza espiritual, y eso solo lleva al agotamiento, a la presión y a sentirse vacío por dentro. Pero no tiene por qué seguir así. El Espíritu está listo ahora mismo, siempre ha estado listo, para guiarte, llenarte, pelear por ti, orar a través de ti y formarte hasta que te parezcas a Jesús. Deja que esto te impacte por un momento. Él no es solo un sentimiento, ni una fuerza. No es simplemente la energía o presencia de Dios. Él es una persona, Él es Dios y ha elegido vivir dentro de ti. Esto no es solo una idea que has escuchado, es real. El Espíritu Santo no es un bono espiritual, ni un complemento misterioso. Es totalmente Dios, activo, vivo y obrando dentro de ti. Y aquí es donde el misterio de la Trinidad comienza a tener sentido. Ellos nunca actúan por separado. El Padre, el Hijo y el Espíritu no van cada uno por su cuenta. Siempre se mueven en perfecta armonía. Siempre ha sido así y siempre lo será. Esto no es solo un punto teológico profundo. Es tu realidad. Desde el principio en Génesis, pasando por la vida de Jesús, hasta este mismo instante en tu vida, la Trinidad ha obrado junta, perfectamente unida. 3 personas, una misión. Y cuando reconoces esa unidad, cuando los ves obrando en sincronía, no solo cambia lo que crees, despierta algo profundo en tu corazón. Convierte el entendimiento en adoración. Volvamos al inicio de todo, Génesis primero. La historia de la creación no fue obra de una sola persona. En el principio, Dios formó los cielos y la tierra. Ese es el Padre, hablando todo a la existencia. Y el Espíritu también estaba allí, moviéndose sobre lo profundo, listo para dar vida. Ese es el Espíritu de Dios, flotando suavemente, como un ave madre, preparando el orden y la vida en medio del caos. Luego, en Juan 1, descubrimos cómo empezó todo. Al principio estaba el Verbo. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue creado por medio de Él. Ese Verbo es Jesús, eterno y vivo desde el principio. Desde el primer momento los 3 estaban allí. El Padre lo desea, el Hijo lo declara, el Espíritu lo vivifica. 3 distintos, pero completamente unidos, sin confusión, sin mezcla, solo perfecta unidad. Un solo Dios, 3 personas trabajando en armonía, creando desde el amor. Avancemos ahora a un momento poderoso en los Evangelios, el bautismo de Jesús. Él entra al río Jordán, no porque necesitara purificación, sino porque estaba entrando en su llamado. Juan el Bautista lo sumerge con cuidado en el agua, y de pronto el cielo se abre. El Espíritu desciende como paloma y la voz del Padre resuena desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y allí está Jesús, el Hijo, con el agua hasta la cintura, donde el cielo y la tierra se encuentran en su cuerpo. Los 3, presentes, actuando, obrando, la Trinidad revelada, no en una visión ni en un susurro oculto, sino a plena vista, con personas mirando.
Dios no lo escondió, lo hizo evidente, porque algo sagrado estaba comenzando. El ministerio de Jesús estaba por empezar, y toda la Trinidad lo respaldaba con total acuerdo. Pero esta historia no trata solo de creación o de un bautismo. Se vuelve personal. La Trinidad no actuó una vez y luego desapareció. Está completamente involucrada en tu salvación, en cada parte de ella. Efesios 1 lo explica como un plan celestial. Los versículos 3 al 6 hablan de Dios el Padre, que nos escogió y nos trajo a su familia por su propio deseo. Ese es el Padre, el que elige, llama, invita. Luego, los versículos 7 al 12. En Cristo somos liberados gracias a su sacrificio. Ese es el Hijo, pagando el precio, liberándonos, perdonándonos. Finalmente, los versículos 13 al 14 dicen: cuando creíste, fuiste marcado con un sello, el Espíritu Santo prometido. Ese es el Espíritu, viviendo en ti, confirmando que perteneces a Dios, asegurando tu salvación. No fue solo Jesús quien te salvó, no fue únicamente el Padre quien hizo el plan, y no fue solo el Espíritu quien te atrajo. Fueron los tres, obrando como uno solo, con un propósito único: rescatarte. Y esto no es solo una idea bonita, conecta directamente con la vida real. No descubriste a Dios por casualidad, no caíste accidentalmente en la gracia. Mucho antes de que tú siquiera pensaras en acercarte, el Padre ya estaba llamando tu nombre. El Hijo ya estaba hablando por ti, incluso antes de que supieras que existía. El Espíritu te estaba invitando en silencio a regresar, incluso en tus momentos más oscuros. Ellos ya estaban obrando mucho antes de que tú lo notaras, y no han dejado de hacerlo desde entonces. En ese momento, cuando tu vida casi se desmoronó, el Padre te protegía. El Espíritu estaba cerca, susurrando suavemente. El Hijo se interpuso entre tú y aquello que pudo haberte destruido. En esos tiempos, cuando tu fe parecía seca y sin vida, el Padre no se rindió. El Espíritu seguía obrando dentro de ti. El Hijo nunca dejó de elevarte en oración. Aquella noche en que clamaste sin saber siquiera quién eras ya, Dios no estaba lejos. La Trinidad entró contigo en ese momento. Tu salvación no es débil ni inestable. No fue realizada por uno solo. Fue un rescate llevado a cabo por el Padre, el Hijo y el Espíritu juntos, y eso es lo que la hace fuerte. Fuiste formado por la Trinidad, salvado por su obra unida, y ahora ellos viven en ti. Cada día caminas en sintonía con ese ritmo divino. Hablas con el Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu. No necesitas preguntarte si alguien te escucha. No tienes que cuestionar quién está a tu lado. La plena presencia de Dios, la Trinidad, ahora habita en ti. Esa es la razón por la que tu fe tiene fuerza. Por eso tus oraciones importan. Ese es el poder detrás de la cruz, y la razón por la que el infierno ya fue vencido. Pero antes, no pases esto por alto. El mismo Dios que formó las galaxias, que estuvo en el río Jordán y que dejó la tumba vacía, está aquí, ahora, obrando otra vez, restaurando otra vez, viviendo dentro de ti. Has visto la presencia de Dios no solo en el principio del tiempo o en el bautismo de Jesús, sino en tu propia vida. El Padre te eligió, el Hijo te rescató. El Espíritu te marcó como suyo. Cada paso de tu salvación refleja la perfecta unidad de esta relación divina. Ahora viene la parte personal. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo te conectas con un Dios que es un solo ser, pero tres personas? ¿Cómo pasas el día siendo consciente de cada uno, no solo en teoría, sino en cercanía? Esto no se trata solo de entender quién es Dios. Se trata de caminar con Él, y la verdad es que muchos cristianos no saben cómo hacerlo. La fe se ha vuelto más acerca de creencias que de amistad con Dios.
más sobre hábitos que sobre conexión. Por eso tantos dicen que aman a Dios, pero no saben cómo hablarle, porque no están seguros de quién es Él para ellos. Pero nunca fuiste creado para acercarte a Dios con confusión. Fuiste creado para hablar con el Padre, caminar con el Espíritu y vivir cada día en la libertad que Jesús ganó para ti. Comencemos con el Padre. Él es con quien hablamos en oración, no como una regla, sino como alguien que nos ama. Jesús no nos enseñó a decir, estimado Dios, ni a quien corresponda. Él dijo, cuando oren, digan, Padre. El Padre no es solo quien comenzó todo. Es quien escucha con amor, quien tiene el diseño de tu vida en sus manos, quien ve cada lágrima y sabe lo que hay en tu corazón antes de que digas una palabra. Así que, cuando despiertes sintiéndote ansioso, di, Padre, sé mi calma hoy. Cuando te sientas sin valor, di, Padre, recuérdame que soy tuyo. Cuando tengas la tentación de demostrar tu valor, detente y di, Padre, tu amor es más que suficiente. Oras al Padre no porque esté lejos, sino porque es donde tu corazón se siente en casa. Ahora piensa en el Hijo. Él es la razón por la que puedes acercarte. Sin Jesús, el pecado aún bloquearía el camino, apagando tus oraciones, pero Él tomó tu lugar. Soportó el castigo, cargó con el peso y ahora está junto al Padre, siempre intercediendo por ti. Por eso vives a través de Él. No tienes que luchar por la victoria, ya fue ganada. Simplemente caminas en ella. Cuando la culpa quiera instalarse, recuérdate, estoy cubierto por lo que Jesús hizo. Cuando el enemigo lance acusaciones, responde con seguridad, reclamo el poder de Jesús sobre mi vida. Cuando lleguen las batallas espirituales, no dependes de tu propia voz. Te mantienes firme, sabiendo que el Hijo rompió el poder de las tinieblas cuando murió y resucitó. Él es tu entrada, tu protección y tu fuerza. Y luego está el Espíritu Santo, no una parte extra, sino una presencia constante. Camina contigo en cada momento, te da aliento, habla suavemente a tu corazón y mantiene viva tu llama. Su papel no es solo tocar tus emociones. Él está aquí para formarte a la imagen de Jesús. Así que cuando lees la Biblia, no la lees solo. Dices, Espíritu Santo, ayúdame a ver. Muéstrame quién es Jesús. Cuando llega la tentación, no te esfuerzas solo. Dices, Espíritu, dame el poder para resistir. Cuando la vida se siente pesada, no te cierras. Susurras, Espíritu, consuélame. Te mueves por la vida con Él como lo harías con un amigo cercano. No necesitas decir las palabras perfectas, solo necesitas un corazón dispuesto. Esto es lo que hace que conocer a la Trinidad sea real. Cuando se convierte en parte de cómo vives, respiras y caminas cada día. El Padre te cuida, el Hijo te rodea, el Espíritu vive dentro de ti. Juntos están contigo en cada parte de la vida, no solo en emergencias, no solo en la iglesia, sino en los momentos cotidianos, en el coche, durante el trabajo, mientras cocinas e incluso en el silencio. Y cuando comienzas a vivir con esta conciencia, todo empieza a cambiar. La oración ya no es algo que tienes que hacer, se vuelve una conversación constante. La adoración no es solo una canción, se vuelve tu respuesta, tu entrega. La fe no es solo una palabra o una identidad, se convierte en tu forma de vivir, porque ahora es personal. Eso es lo que Pablo quiso decir en 2 Corintios 13:14 cuando escribió: que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. No era solo una frase bonita, era una invitación a un ritmo diario. Gracia de Jesús, amor del Padre, cercanía con el Espíritu. Tal vez nadie te mostró esto antes. Tal vez viste a Dios como alguien lejano. Tal vez Jesús te pareció una figura distante del pasado. Tal vez el Espíritu te pareció confuso o difícil de conocer.
pero ahora lo sabes, ahora está claro y ahora puedes caminar en esta verdad. Así que cuando comience el día de mañana, no hagas solo una oración general. Di: Padre, confío en ti hoy. Di: Jesús, gracias por lo que hiciste por mí. Di: Espíritu Santo, guíame en este día. Y observa cómo todo cambia cuando invitas la plenitud de Dios a tu vida diaria. Una última cosa, no lo olvides, nunca fuiste creado para caminar solo. Nunca se supuso que adivinarías cómo vivir la fe. Fuiste diseñado para caminar cerca del Padre, vivir fortalecido por el Hijo y ser guiado por el Espíritu cada día. Acabas de experimentar algo que muchas personas pasan toda su vida sin comprender de verdad. Has entrado en el misterio, un solo Dios, tres personas distintas, no como una idea compleja que hay que resolver, sino como una relación divina y viva de la cual puedes formar parte. El Padre te eligió mucho antes de que el mundo comenzara. El Hijo entró en la historia humana para cargar con tu peso. Y el Espíritu ahora vive en ti, encendido como llama, como aliento, como guía. Lo que acabas de descubrir es la misma verdad por la que los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida. Ahora, en un mundo lleno de ruido e incertidumbre, donde la política está tensa, las relaciones están rotas y el alma se siente perdida o cansada, tú estás sosteniendo algo real. No solo un sistema de creencias o una teoría. Estás abrazando a Dios mismo. La Trinidad no es solo una idea para que los eruditos debatan, es el suelo firme bajo tus pies. Y ahora, el siguiente paso no se trata de saber más. Se trata de rendirte, de abrirte, así que estés donde estés, ya sea en tu habitación, en un pequeño descanso en el trabajo o en un momento de silencio tras una semana difícil. Este es tu momento. No pases de largo, no te apresures, no dejes que este instante se te escape, el momento de hablar directamente con aquel que te creó, te rescató y ahora vive en ti. Oremos. Padre, sé que no estás lejos, no estás en silencio, no estás esperando a que yo sea perfecto. Tú fuiste el primero en llamarme, el primero en buscarme, el primero en amarme, mucho antes de que yo siquiera supiera qué era el amor. No me creaste porque tenías que hacerlo, sino porque tu amor rebosaba. Me formaste con cuidado. Has visto cada parte de mi historia, incluso los capítulos que he intentado borrar. Sabías que fallaría, y aún así me reclamaste como tuyo. Así que hoy regreso a ti, no con palabras elegantes, no pretendiendo ser santo, sino siendo real. Estoy agotado, me siento abrumado, sigo en proceso, pero tú sigues siendo mi Padre, sigues siendo bueno, sigues estando cerca. Jesús, tú no eres solo un concepto, no eres solo una historia contada por generaciones, no eres solo un recuerdo colgado en una cruz del pasado. Tú estás vivo, el Hijo de Dios, que se hizo humano, que cargó con mi vergüenza y que salió de la tumba que alguna vez parecía el final para mí. Tú soportaste el dolor, tú llevaste la corona del sufrimiento, enfrentaste el juicio que debió ser mío, y ahora me cubres con tu propia bondad. Dices mi nombre en el cielo. Cuando no sé qué decir, tú hablas por mí. Me invitas a compartir tu victoria, no solo como un invitado, sino como parte de tu familia. Así que suelto esas partes de mí que siguen intentando ganarse lo que tú ya diste gratuitamente. Dejo atrás el pasado, dejo la vergüenza y elijo creer que de verdad terminó porque tú lo dijiste. Espíritu Santo, tú no eres solo una brisa o una energía, no eres solo un sentimiento pasajero, eres el aliento que me mantiene vivo, la voz que habla en el silencio, la llama que purifica, la marca que prueba que pertenezco a Dios. Tú traes paz cuando todo se desmorona, me corriges cuando pierdo el rumbo, cambias cosas que yo pensaba que jamás podrían cambiar. Guíame, muéstrame el camino.
Ayúdame a recordar quién soy. No quiero vivir desconectado. No quiero distraerme con todo lo que me rodea. Quiero vivir contigo, momento a momento, respiro a respiro. Me abro por completo a ti ahora, los rincones ocultos, las partes que he guardado, incluso las heridas. Aviva los dones que has plantado en mí, que tu valentía, tu sabiduría y tu fuerza me llenen por completo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu, no voy a fingir que lo tengo todo claro, pero elijo confiar en ti. Te amo, no solo una parte de quien eres, no solo lo que me resulta más fácil, sino a ti completo. Un solo Dios en tres personas, unido en un amor que me ha perseguido toda la vida. Así que aquí está mi sí, un sí total, sincero y completo. No solo los domingos, no solo en momentos de silencio, no solo cuando estoy en lo más bajo. Mi sí en medio de la lucha, mi sí en la bendición, mi sí en medio de la duda, mi sí en la alegría. Me rindo al Padre que me creó, al Hijo que me rescató y al Espíritu que llena mi alma. Soy tuyo, completamente y para siempre. Amén. Si acabas de orar esto con nosotros, deja una palabra en los comentarios, aunque sea pequeña. Hogar, sí, Trinidad, por fin. Lo que sea que este momento haya despertado en ti, que se escuche, dilo en voz alta, porque el Dios que vive en perfecta y eterna relación te acaba de dar la bienvenida a ella. Gracias por ver este mensaje. Aquí no solo hablamos de Dios, caminamos con Él. Que Dios te bendiga.